Y bien, vamos entonces a entrar en materia de hoy. Habíamos hablado claramente de que hay dos cosas que son el origen de los pensamientos y que esos pensamientos nos pueden llevar el día de mañana a cometer pecados, es decir, a caer en la tentación y por ende en el pecado. Y por lo tanto, hay dos orígenes. Un primer origen que viene de la persona, de nosotros mismos, que son lo que se llaman disposiciones y predisposiciones. Disposiciones y predisposiciones que vienen de parte del hombre. Y viene del otro lado el trabajo del diablo, la actividad demoníaca, que también no podemos y no debemos desconocerla. Bien, y por lo tanto, vamos un poquito a esa realidad que nos hace falta conocer muchas veces y que debemos primero descubrirla. Es como cuando vamos viendo una enfermedad, primero debemos saber entender el origen. Y ciertamente existen esas disposiciones, hablamos de que el hombre tiene disposiciones y predisposiciones, y esas disposiciones son pasiones. Pasiones que, como hemos visto, se manifiestan primero y principalmente en los pensamientos. Es decir, cuando nosotros hemos ya experimentado el pecado, ya han sucedido cosas en nuestra vida, ya hemos caído, ya hemos desobedecido a Dios, quedan en nosotros experiencias vividas que se llaman disposiciones, es decir, ya estoy dispuesto a, porque ya lo probé, ya sé, ya entiendo cómo funciona y ya sé que me gusta, digámoslo así, o que me atrae y tal. Y por lo tanto, esas disposiciones, ¿no? En cambio, vienen también acompañadas de las predisposiciones. Son dos cosas diferentes. Las disposiciones son ya experimentadas y predisposiciones, en cambio, son aquello que no se ha experimentado, pero que de alguna manera nos gustaría, nos atrae. Y por lo tanto, las disposiciones, de alguna manera, traen una reminiscencia involuntaria de las malas acciones anteriores, mientras que del otro lado las predisposiciones son pensamientos e imágenes que proporciona la memoria y la imaginación, y así una predisposición puede existir aun cuando el hombre se haya librado ya de pasiones cometidas. Entonces, para que quede claro y no nos confundamos mucho, el ser humano tiene disposiciones que son ya cosas experimentadas, que como ya se experimentó, uno piensa y dice, podría volverlo a hacer sin problema, ¿no? O me atrae, me gusta, etcétera. Y las predisposiciones, que es en cambio la capacidad que yo tengo de, o el interés que tengo de probar, de ver, de saber a qué, y evidentemente vienen esas predisposiciones fruto de las disposiciones que ya existen. Y por lo tanto, muchas veces, aunque no se aprecie las consecuencias de el pecado, es decir, aunque no nos guste, no por eso se deja de sentir complacencia por lo que le causa. Es decir, existen atracciones, situaciones que se presentan y que a uno le parecen interesantes, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, todo eso está dentro del campo de la tentación. Y por otro lado, entonces hemos hablado de disposiciones y predisposiciones en el hombre, y del otro lado debemos entender a esa actividad demoníaca que actúa sobre el alma indirectamente por medio del cuerpo, mediante los sentidos, pero también mediante ciertas mociones o pulsiones no internas, o directamente, sobre todo por medio de la memoria y la imaginación. Entonces nosotros recordamos ciertas cosas, ¿no? Esas cosas son fruto de la experiencia, sea de las disposiciones o de las predisposiciones, pero cualquiera de esas dos cosas personales podría ser que uno lo controle. Pero cuando viene el diablo y comienza ya a actuar
y a utilizar, porque los demonios utilizan las facultades humanas para suscitar pensamientos y que los sintamos todos como si provinieran del corazón. Ahí viene un engaño que hace Satanás. A veces, por ejemplo, en el tema de los afectos, ¿no? Ay, pero es que yo siento que le quiero. No es que le quieres. Y hay mucha gente que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes creen que es amor cuando en el fondo muchas veces son pasiones, son atracciones, son intereses, pero no es amor, no es amor. Muchas veces se confunden los sentimientos. Lo mismo referente a ciertas necesidades que las personas se crean y dicen es que yo necesito, tengo que tomarme un cafecito, por decirlo. No es pecado, ¿no? El café ni esto, pero poniendo un ejemplo, a veces se ata a una cosa y como no puede tomarse el café, supongamos, inmediatamente viene una especie de mal humor porque hay una dependencia y entonces esa persona cambia de carácter y se vuelve irascible, se vuelve molesto, agresivo, etc. Puede pasar, es decir, hay muchas formas, desde los más graves pecados hasta los más leves, llamémoslo así, aunque todo es pecado, pero hay muchas formas de manifestarse el pecado y dentro de esto hay muchas formas de justificarnos. Y uno se justifica diciendo, es que yo tengo esa necesidad o me gusta, es solo un gustito, ¿no? Y ahí nos quedamos. Entonces, la mayoría de veces, esos pensamientos apasionados se suscitan y son sacados a la luz, ¿no? Como pequeños, ¿cómo puedo decir? Como explosiones pequeñas que de pronto aparecen, son sacados por los demonios. Los demonios se encargan de colocar frente a nosotros imágenes, recuerdos, situaciones, olores. Aunque no crean, la mente es tan capaz, tan maravillosa, porque así la hizo Dios, ¿no? Y evidentemente Dios creó en nuestra cabeza, por ejemplo, recuerdos, ¿no? Memoria. Y entonces, por ejemplo, una canción, pongo una canción de José Luis Perales, y eso me recuerda ciertas cosas de cuando fui joven, o no sé qué, y esto me atrae, me parece bonito. ¿Y qué es lo que me dice el corazón? Dice, no tiene nada de malo recordar, claro, hasta ahí vamos bien. Pero ahí es donde los demonios utilizan y hacen que exploten esas ideas, esos recuerdos, y esos recuerdos nos llevan a recordar pasiones, pecados, situaciones que se han vivido, y de ahí viene inmediatamente la tentación. Como ya lo experimenté, vuelvo a repetir, a eso nosotros le llamamos disposición, como ya existe disposición, fácilmente yo ya estoy predispuesto a volver a caer, a volver a hacerlo, porque ya pasó. Entonces muchas veces, y viene el engaño del corazón, que es justificarse, pero si no tiene nada de malo, pero si tú también te hace bien, de vez en cuando, ¿no? Hay una frase simpática que la gente ahora coloca en todo lado y dicen, recordar es volver a vivir. Pero si es que lo vemos espiritualmente, en algunos casos, no siempre, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que es malo y que ya es demoníaco, no. Pero a veces también recordar puede ser volver a pecar. Porque cuando yo recuerdo y remuerdo y vuelvo a ver y vuelvo a pensar, hombre, entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que eliminar todo recuerdo y todo recuerdo es malo. Y no. Pero hay que purificar los recuerdos. Hay que aprender a cortar aquellas cosas que nos fueron negativas, que nos hicieron daño, que nos alejaron de Dios, que nos entristecieron, que de alguna manera nos confundieron, para que verdaderamente caminemos hacia el Señor de una forma más sana. Por eso la vida espiritual no es una especie de cosa obligatoria, es una cosa conveniente. Es algo que nos hace ser mejores, nos hace ser más sanos. Obviamente, voy a poner un ejemplo para que se entienda, a ningún gordito
Le gusta que le pongan a hacer ejercicio y a tener que comer mejor y a tener que evitar las grasas y el chocolate y los dulces y a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. A mí también me toca ponerme un poquito a régimen para poder bajar la panza, etcétera, y para no tener consecuencias en la salud, ya que tengo por familia de un lado, de otro lado, diabetes, problemas de corazón, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, si tengo predisposición al pecado, vean cómo se utiliza estos términos, disposiciones y predisposiciones. Si tengo predisposición al pecado, a la enfermedad, yo también debo comenzar a cuidarme y por lo tanto el alejarme de esas cosas que me van a hacer daño. No, y evidentemente inmediatamente voy a decir, es que es lógico. Yo sé que ese azúcar, ese dulce, me puede llevar a la diabetes el día de mañana y a tener una serie de problemas e inconvenientes, etcétera. Entonces, me cuido. Lo mismo es en la vida espiritual, lo mismo, es que no es distinto. Debo aprender a cortar, a alejarme, a no llevarme, a no tener oportunidad, incluso en mis recuerdos. Porque si mis recuerdos me hacen remorder, chocar, estrellar con cosas que me duelen, pues yo evito, sencillamente. Y van a ver cuánto más feliz, más pacífico, más alegre vamos a ser todos. Por lo tanto, vamos a ir a algunas lecturas que me parecen muy interesantes. ¿No? Lo primero es, vamos a ir a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice, cada uno es tentado cuando es atraído e incitado por su propia codicia. Uno mismo tiene ya dentro de uno mismo unas ciertas tendencias al mal. Y esas tendencias al mal evidentemente se activan cuando hacemos caso y escuchamos a esas tentaciones. En todas las tentaciones, dice San Isaac el Sirio, condénate a ti mismo como causante de que sucedan. Yo recuerdo hace muchos años cuando comencé a tener padre espiritual. Me dolió mucho, mucho, mucho. Yo era muy muchacho, muy joven. Pero me dolió mucho que me dijo un día, yo estaba quejándome y por poco estaba llorando de las circunstancias y cosas que yo vivía en ese momento en mi vida. Y claro, me victimizaba. Uno mucho en la vida espiritual fácilmente se victimiza. Es decir, yo soy el buenito y todos me pegan y todo. Y me dijo mi padre espiritual, óyeme, ¿no te has puesto a pensar que puede ser, que no el total, pero la mitad de las cosas que sufres son causadas por ti mismo? Y eso me molestó terriblemente y me dolió. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo voy a ser yo si yo no estoy buscando problemas y sin embargo tengo estos sufrimientos y estas cosas? Y después me lo puse a pensar en la oración. Y efectivamente muchas cosas, es duro de aceptar, pero muchas cosas que uno vive, en el fondo se las ha buscado. En el fondo se las ha causado, en el fondo las ha aceptado, en el fondo las ha atraído. Y por eso mismo dice, en efecto, de las pasiones ocultas en el alma, reciben los demonios los medios para suscitar en nosotros los pensamientos apasionados. Es decir, no podemos estar echando la culpa a la gente de fuera, ni al diablo, porque hay mucha gente que le encanta andar viendo, como decimos acá, cucos, demonios en todo lado, ¿no? Y andan bien, y a veces el 50% de esos demonios somos nosotros mismos, que lo hemos causado, que lo hemos buscado. No obstante, hay que saber que los demonios pueden igualmente, proponer al hombre pensamientos e imágenes que no tengan relación con sus disposiciones ni con sus predisposiciones.
aunque también aquí pueda darse una ilusión de que estas representaciones proceden de él mismo. Es decir, echémosle culpa al diablo, ¿no? Eso es lo fácil. Pero por eso un padre espiritual, un guía y uno mismo, porque la guía espiritual es dada por el padre espiritual, pero no es que él tiene todas las respuestas. Las primeras respuestas las tenemos nosotros mismos. Y por lo tanto, lo primero es que uno piense un poco, bueno, ¿cuánto porcentaje tengo yo verdaderamente en estas situaciones que vivo? ¿Cuánto yo mismo soy el que me lo causa? Y dice San Macario el Grande, este gran santo, existe una malvada potencia adversa que extravía secretamente al género humano y lo conduce hacia el mal y le enseña invisiblemente en el corazón toda clase de impiedad. Como consecuencia, los hombres ya no tienen sino que realizar lo que se les ha sugerido en secreto en función de la libre voluntad de cada uno. Y la mayoría no sabe de dónde vienen estas sugerencias, pero creen que se deben a una tendencia natural a causa de la costumbre que tienen de ver brotar de su corazón los malos pensamientos antinaturales. Es decir, muchos creemos, digo y hablo como ser humano, que es normal que absolutamente todos piensen igual o que es normal que yo tenga esos malos pensamientos y que hay que dejar. No, señor. Fuimos creados para ser santos y podemos alcanzar la santidad. Lo que pasa es que tenemos una mente, un corazón, unas disposiciones y unas predisposiciones que han caído en el pecado. Y una vez caídos en el pecado, Satanás viene y tiene la habilidad de picar aquí, de picar acá, para hacer resurgir de alguna manera en nuestra realidad tentaciones a las cuales podemos caer voluntariamente. El pecado es personal. A este respecto, la actividad demoníaca no perdona a ningún hombre y se adapta al nivel espiritual de cada uno. Nadie puede venir y decir, yo no tengo tentaciones. No, una persona me dijo hace poco, una persona ya muy mayor, yo como ya estoy tan viejo, ya no hay nada que me tiente. Caray. Por ahí alguna vez, yo recuerdo hace muchos años, decían, los jóvenes tienen cara de santos, pero no lo son. Y los viejos tienen cara de pecadores, pero son santos. Por ahí decían. Yo, en cambio, creo que cuanto más pasan los años, claro, hay mayor experiencia, pero a veces hay mayor sutileza en los pecados. Ya no son pecados de la juventud, amistades, farras, drugs, sex and rock and roll, como se dice, ¿no? No tanto es eso. Pero hay pecados en la juventud que evidentemente con el paso de los años ya no se cae. Pero hay otros pecados más finos y a veces más terribles y a veces más malvados que se dan a veces en la mente, no necesariamente en el acto. Y eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Y por lo tanto, de modo que hasta los mismos santos, mediante una ascesis, un crecimiento teantrópico, es decir, de participación de Dios y de nosotros mismos, han alcanzado la impasividad, es decir, ya no hay cosas que les afectan en las pasiones, y obtenido la purificación de sus faltas pasadas, y en quienes por tanto no subsisten ni disposiciones ni predisposiciones, sin embargo, tienen que hacer frente a unos pensamientos que les proponen los demonios y que constituyen para ellos otras tantas tentaciones. Ay, Vladica, o sea que usted me está diciendo que incluso la gente ya santa y los que ya han logrado vencer sus pasiones y han logrado acribillar sus tentaciones y todo, aún así
pueden tener tentaciones de pensamiento. Claro, claro. Y por eso mismo dice, los padres subrayan que incluso la actividad demoníaca se acrecienta y que por consiguiente los pensamientos sugeridos se multiplican a la medida en que avanza nuestro camino espiritual. Aumentan, no disminuyen. Por lo tanto, es muy interesante que cuanto más uno camine en la vida espiritual, no existen personas que comiencen a decir, yo ya soy santo, yo ya estoy bien, a mí ya no me tienta nada. No, cuanto más santo, más se da cuenta que es pecador y más se da cuenta que le hace falta caminar. Ahora, ese sentimiento y esa realidad de darse cuenta no le debe llevar a la desesperación, sino más bien a luchar con sinceridad, a hablar, a sacar todas las cosas que verdaderamente nos puedan hacer daño. Y por lo tanto, todos debemos contar con la tentación hasta el último suspiro. Yo recuerdo tantas veces que me lo han dicho, ¿cuándo se muere la soberbia? ¿Cuándo se muere el pecado en uno? ¿Cuándo se muere la tentación en uno? Y no me respondía una persona tomando de otros místicos y de otros santos que decían unas 2 horas después de haber muerto. Cuando uno ya se haya muerto, después de que se ha muerto, unas 2 horas después se acaban las tentaciones. Y ahí lo decía Job en el capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso no es tentación toda la vida de los hombres en la tierra? Toda la vida es tentación. Toda. Y el hombre hasta su muerte no puede no tener pensamientos, observa en el mismo sentido San Isaac el Sirio. Y San Simeón, el nuevo teólogo, dice, el hombre ha recibido el poder de no realizar el mal, pero no el que no se le ocurra. Es decir, podemos no cometer pecados, pero en la cabeza, ¿cómo se llamaba a la cabeza con sus ideas? ¿Se acuerdan que yo les enseñé, les dije, aquí tenemos a la loca de la casa? La loca de la casa. Esa loca de la casa es capaz de imaginarse, de crear, de hacer. Y en ese sentido, para que me entiendan Nives, no? Quando io parlo di quelli pensieri, io dico che qui dentro di noi abbiamo la pazza di casa, no? Che è quella che mette tutte le idee e tutti i peccati nella testa. Para que me entienda, porque la palabra loca no es igual en el italiano. Por lo tanto, el objetivo que persiguen los demonios es, suscitando pensamientos en el corazón del hombre, suscitando pensamientos en el corazón del hombre, de los recuerdos pasar a los sentimientos, ¿no? Mantener las pasiones que la habitan y empujarla al pecado de acción, o hacer que vuelvan a introducirse en aquel pecado del cual ya se habían liberado. Todos los pensamientos que se presentan al hombre aparecen como una prueba que puede conducirlo tanto a la perdición como a su salvación, según la elección que cada uno tome. Por eso, una cosa que en la espiritualidad oriental se insiste, en la espiritualidad de la iglesia cristiana, católica, apostólica, ortodoxa, se enseña y se ha enseñado a lo largo de los siglos, es que toda tentación es una oportunidad para ser santo. No es una cosa que hay que quitar, no es una cosa que hay que ya rechazar, no, hay que utilizar. Claro que no es buena la tentación en sí misma, no es buena, porque nos puede llevar al pecado. Pero si logramos que no nos lleve al pecado, sino más bien trabajarla,
Y vean lo que dice San Isaac el Sirio. La tentación es útil a todos los hombres. Es útil, pero cuando se la sepa verdaderamente utilizar. Y exclama a propósito de la tentación: gloria al Maestro, que en los remedios más ásperos nos trae las delicias de la salud. Claro que la medicina es difícil, claro que la lucha espiritual no es fácil, claro que es necesario entender cómo están haciendo ustedes al seguir un poco estas conferencias. No va a ser fácil, no es fácil, pero una vez que ya se entiende justamente el procedimiento, se analiza cómo, perdonen la frase como les dije anteayer, por dónde le entra el agua al coco, cuando ya se entiende cómo van las cosas y la naturaleza humana y la experiencia de los cientos de años de la iglesia, inmediatamente uno dice: ah, caray, entonces puedo aprovechar. Dichoso el hombre, oigan esto, es que esto es oro en polvo. Dichoso el hombre que soporta pacientemente la tentación, pues tras haber sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. ¿Qué santo dijo eso? ¿Quién dijo? Nada más y nada menos que el apóstol Santiago en su carta del apóstol, capítulo 1, versículo 12. ¿Dónde vamos a encontrar la base y fundamento de todo esto? En la Escritura y en la tradición de la Iglesia. No estoy hablando una cosa nueva. No estoy hablando una cosa nueva. Estoy hablando cosas que son vivencias de siglos. Y luego voy a hablar de un gran santo también, San Barzanufio. En una de sus cartas escrita a uno de sus padres, a uno de sus hijos espirituales, le dice que la multitud de pasiones y fantasías demoníacas no te desmoralice. Piensa que no ganan nada con acosarnos y ponernos a prueba, y que por el contrario llevan a su culmen a la virtud, si tenemos mucho cuidado de conservar un poco de resistencia. El trato frecuente con el fuego hace que el oro aparezca más resplandeciente, y lo mismo le ocurre al justo con la acumulación de las tentaciones. Qué bonito ejemplo. Es como el oro. Para que uno haga un anillo, una pulsera, una cadena, un algo, ¿cómo tuvo que ser? Tuvo que ser colocado al fuego. Esa es la tentación. Pero una vez que ese fuego no le hace daño, sino que solo lo vuelve suave, ¿no? Es posible trabajarlo. Y cuando se trabaja el oro, se convierte en una joya. La pregunta es: ¿quién debe trabajar? ¿Cómo tiene que trabajar? ¿Cuál es la fuerza? A eso vamos justamente. Y San Antonio el Grande ve en las tentaciones incluso una condición para la salvación. Esto es muy fuerte y esto es muy importante. Y voy a decirlo parafraseando, cambiando la frase para poder entenderla mejor. No podemos salvarnos, diría San Antonio, sin que tengamos tentaciones. Pero una cosa es que tengamos la tentación, otra cosa es caer al pecado. Ahí es el hilo fino al cual vamos a llegar ahora mismo y les voy a explicar el mecanismo de la tentación. Quien no ha sido tentado no podrá entrar en el reino de los cielos. En efecto, se ha dicho: suprime las tentaciones y nadie se salvará. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Antonio en los apotegmas, en los dichos de los padres del desierto. Por lo tanto, no pensemos, esa es una idea equívoca, que la tentación en sí misma es mala. El pecado es malo y la tentación evidentemente es mala si es que nos lleva al pecado. Pero si aprovechamos de la tentación y la utilizamos para el bien,
indudablemente es una tremenda herramienta. Voy a poner un ejemplo para entender. El Internet. El Internet está rodeado de maldad. Puede ser utilizado para todo género, para robos, para engaños, para hablar mal de las personas, para obviamente la pornografía, para todo género. Yo me atrevo a decir que el 70% quizás del Internet es cosas malas. Pero hay un 30% que se usa para bien. Si se utilizara el Internet para solo el bien, sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero siempre el ser humano lo tuerce, lo cambia. Por lo tanto, para terminar esta primera parte de la charla, de la conferencia, combatir los pensamientos requiere un conocimiento preciso del modo en que estos pensamientos actúan en el alma y de la actitud que debe tener el alma frente a ellos. Los padres de la Iglesia han subrayado que la tentación obedece a un mecanismo invariable. Ellos en su experiencia fueron analizando y descubrieron que es un mecanismo como un reloj. Es algo que no cambia y que comporta distintos momentos que se corresponden con la evolución de la actitud del hombre frente al pensamiento que se le propone. Por lo tanto, descubrieron los padres de la Iglesia que en la mente del hombre existe una forma de reaccionar ante esos pensamientos. Y a eso vamos, porque el rato que nosotros encontramos el secreto del mecanismo, sabemos cuál es el mecanismo, podemos entonces utilizar esos pensamientos para el bien. Entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. Hemos llegado a la mitad de la charla esta tarde y vamos ya a la segunda parte inmediatamente. En todo caso, si en el camino ya se van presentando preguntas sobre este tema, por favor, para no desviarnos, no duden en hacerme la pregunta. Vamos al mecanismo de la tentación. Por lo tanto, la tentación recorre diferentes modos o etapas. Y vamos a verlos detenidamente. Primero, existe la sugerencia o inicio del ataque. San Filoteo el Sinaíta proporciona una definición tomada de San Juan Clímaco y dice: es un simple pensamiento o la imagen de una cosa que ha nacido en el corazón como una aparición fortuita y que se muestra de pronto en la mente. Esta es la primera parte, la primera fase en la cual la tentación se presenta. Dice Luis Miguel de Jesús: no me queda muy claro cómo usar la tentación para que sea buena en mi salvación. A eso vamos. Tenemos que primero, mi querido Luis Miguel, agarrar la enfermedad y seccionarla y analizarla. Estamos haciendo un estudio de todo esto. Entonces no se va a poder entender la totalidad de la enfermedad mientras no veamos todo. Entonces ahorita estamos viendo cómo funciona la tentación. Cuando veamos cómo funciona, vamos a entender el mecanismo y cómo salvarlo. No te preocupes, vamos a tratar el tema. Lo que hay es que tener paciencia porque esto, vuelvo a repetir como lo he explicado siempre, es una enseñanza de cientos de años y que evidentemente no se la encuentra por ahí en un mercado explicada, no se la encuentra, ni te lo va a explicar ningún sacerdote en 2 minutos. No, hay que estudiarlo. Esto, de hecho, nos toma a nosotros, en general a los monjes, estudiarlo, conocerlo, practicarlo, llorarlo por mucho tiempo. Y solamente cuando uno ya lo vive, lo sabe, ahí puede hablar con propiedad. Entonces, volviendo a esto, para que podamos entender, es sencillamente lo que San Juan Damasceno dice, lo que nos propone el enemigo. Entonces, la primera forma en la cual por etapas ataca la tentación es primero una sugerencia. Aparece, es una mera representación de la obra mala, de lo que nos propone. Es como cuando nos vienen a vender algo, lo primero que nos muestran es una imagen.
No tienes todavía el producto. Supongamos te vienen a vender una aspiradora, no van a sacar la aspiradora ese rato. Primero es la imagen, vea qué bonita, no está. Después te van a decir, esto se le aplasta el botón aquí, pues, no. Pues lo primero que hace la tentación es mostrarse como una imagen. Y evidentemente hay un movimiento del corazón relacionado a esa imagen. No quiere decir que carece de imagen, sino que simple y sencillamente es un primer impulso. Es un primer impulso. Vamos a quedarnos con eso. La primera cosa en el proceso o el mecanismo de la tentación es una sugerencia que se nos presenta. La segunda es la vinculación. ¿Qué es la vinculación? Es que ya hay una recepción del pensamiento que el enemigo nos ha sugerido y San Juan Clímaco precisa que es una conversación con aquello que acaba de manifestarse acompañada de no pasión. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de que nos vinieron a vender una aspiradora. Primero nos muestran un catálogo y dicen, vea señor, tengo esta aspiradora, último modelo, lo mejor que ha salido en el mercado de Estados Unidos, aspira, vende, hace de todo, lava, cocina, plancha, ¿no? Y te venden una primera imagen. Pero luego viene la segunda parte, que es la vinculación, que es cuando yo al vendedor le digo, pase por favor, explíqueme más. Y le hago entrar a mi casa. Entonces ya no es solamente un pensamiento, sino que ya se queda. Y ya le digo, a ver, hábleme de las maravillas de esa aspiradora. Es la segunda parte del pecado, cuando en la tentación me sugiere. Y obviamente empieza una homilía. ¿Qué es una homilía? Como usamos el término homilía cuando el sacerdote predica. Es una expresión hablada, es un diálogo, es una conversación, en donde me explica todas las bondades que me ofrece. Ahí está la tentación servida. Nos ha planteado ya en un diálogo toda una explicación en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente. Y luego viene la tercera parte, que es el consentimiento, que es la aquiescencia del alma a lo que se le propone, acompañada de la delectación. Es decir, perfecto, sí, me interesa. El rato que dijiste me interesa, el vendedor inmediatamente está sacando, ¿qué? La factura. Rapidito y al instante. ¿Cómo después se va a suscitar y cómo se va a dar? Eso viene después. Primero viene la venta. Y ahí está el punto, el consentimiento, cuando la persona acepta. En este estado es cuando el hombre da su pleno acuerdo a lo que se le propone y acepta seguir el pensamiento y actuar conforme a él. Y se entrega, además, para completar, al placer que le proporciona solo saber. Todavía no ha cometido el pecado, Todavía no ha cometido el pecado, pero ya le da una satisfacción. Vuelvo a repetir, es como cuando uno compra, perdonen el ejemplo, sé que es un ejemplo muy tonto, pero puede ayudar a entender. Ya te dijeron lo buena, maravillosa que es la aspiradora, y tú ya aceptaste y dijiste, perfecto, sí me interesa. Y ya entonces el hombre saca el facturero y te comienza a elaborar la factura. Tú ya aceptaste. Todavía no das el dinero, todavía no la tienes, todavía no la usas, pero ya aceptaste. A eso es el consentimiento. Cuarto punto dentro del mecanismo de la tentación hacia el pecado, la cautividad. Y es que, habiendo consentido plenamente al pensamiento, el hombre se hace cautivo de él. Ya firmó la factura y ya entregó el cheque, ¿no? O la plata. Como un impulso violento e involuntario del corazón, o también como una atadura permanente al objeto en cuestión que destruye el estado excelente de nuestra alma. Ahí es donde del consentimiento vamos a la acción. Y entonces comienza la persona
a sentirse que ya estamos, ya es mía. Todavía no te ha llegado, todavía no te la han traído, todavía no la has prendido a la aspiradora, pero ya es tuya. Ya aceptaste, te deleitaste, ya te imaginaste cómo se la vas a mostrar a los amigos o a no sé quién de lo lindo que te sirve para limpiar y para no sé qué. Y pasa al quinto punto, la realización, energía. San Juan Damasceno la define como el acto mismo del pensamiento apasionado al que se ha consentido. Y tras dar su consentimiento, se hace uno cautivo de él y pasa al acto y realiza el pecado en acción. Quinto punto, ya es tuya, ya la recibiste, ya la enchufaste, ya la prendiste, ya la usaste. ¡Qué bonita aspiradora! Ese es el pecado. Entonces pasaste de una simple idea que te intentaron vender a usarla y tenerla y ya es tuya. Pero no queda ahí, porque el pecado no es solamente el hecho. El pecado pasa al punto 6, que es la pasión. Y la pasión es la repetición del consentimiento a un pensamiento que hace la pasión correspondiente o la refuerza ya que está instalada. Cuando tú terminas de aceptar, ya firmaste, ya es tuya, ya tienes la máquina, la usas 1, 2 veces, 3 y te sientes satisfecho porque es tuyo. El pecado, una vez que se comete, no siempre es solo una vez. A veces quizás, dependiendo de la clase, del tipo, etcétera, se lo comete una sola vez, pero existe una deleitación y una repetición mental. Hay personas que habiendo cometido un pecado grave, gravísimo, terrible, terriblísimo, feo, feísimo, quizás no lo vuelven a hacer en hecho, pero en su mente se regodean, se utiliza ese término en el castizo, en el español, se sienten gozosos, les alegra y les gusta estar pensando en lo que ya lo hicieron una vez y otra vez. San Juan Clímaco ofrece esta definición. La pasión, en sentido estricto, es un mal que afectaba secretamente al alma desde hacía mucho tiempo y que a partir de ahora le hace contraer una vinculación íntima con él y lo establece como una disposición habitual, en virtud de la cual se dirige a él por propia iniciativa, espontáneamente y con afinidad. Cuando ya una persona entra en el juego del pecado, ya le gustó, ya lo cometió, ya le perdió el miedo, ya le parece frecuente, normal y hasta necesario, al punto que se siente afín, se siente esto es lo mío, esto es lo mío. Por lo tanto, queridos amigos, hermanos, el tema del pecado va mucho más allá que solamente la propuesta, la idea. Y obviamente, como me diría Luis Miguel de Jesús, bueno, hasta aquí estamos todo muy bien, pero dígame, ¿cómo es que esto me puede servir? Y aquí vamos, de un extremo al otro de esta cadena, la culpabilidad del hombre no es la misma. Es decir, no es lo mismo que a ti te hayan venido a vender nada más y te hayan mostrado la imagen y que tú hayas ahí cortado y cerrado la puerta al vendedor. No me interesa, estoy ocupado, estoy en cuarentena o cualquier cosa, perfecto, le cerraste la puerta, pero resulta ser que hay diferentes grados de culpabilidad. Entonces, primero, en la sugerencia, que es la primera parte que hemos visto, ¿verdad? En ese ataque primero, en ese presentarte la imagen, ahí no hay pecado. No hay pecado. No se es culpable. Hemos visto en efecto que no depende de nosotros el ser tentados y que está fuera de nuestro poder que los demonios no nos pongan en presencia de sugerencias. Es decir, como somos víctimas del actuar malvado de Satanás que constantemente quiere confundir a las personas,
yo puedo decirlo, normal, y no hay que asustarse, de que tengamos tentaciones. Las tentaciones hasta ahí no van a más. Por consiguiente, no se nos puede considerar responsables de este hecho que no depende de nuestra voluntad. Adán en el paraíso era asaltado por las sugerencias de los demonios y fue lo mismo Cristo, nuestro Señor, pero que sin embargo jamás pecó. Ahí viene el punto de diferencia. Segundo, la vinculación puede ser sin pecado. La vinculación puede ser sin pecado. Es decir, si yo le digo, pase, venga y explíqueme más sobre esta aspiradorita que me quiere vender, ¿no? En el primer grado de este estado, el hombre puede conversar con el pensamiento, es decir, comenzar a darle unas vueltas, ¿no? En una primera fase puede conversar sin atarse a él de ningún modo. Pero hay un segundo grado. Cuidado. Hay un primer grado, ok, viene a la cabeza la idea, el pensamiento, la tentación, ¿no? Pero luego hay un segundo grado en el que ya se da una unión con ese pensamiento, una deleitación, una satisfacción, que ya llega casi al aceptar. Es el juego del vendedor que te va proponiendo y que te presenta como incluso cuando hacen estos cursos para vender. Dicen que para lograr que la persona venda, tienes que enseñarle el esferográfico y decirle, tenga firme, ya está, sí, estamos de acuerdo, es muy buena, tenga, aquí está la hojita firme. Entonces la persona pues puede caer. Pero hay un segundo punto y es cuando ya el hombre tiene un cierto placer en deleitarse con la idea de que va a aceptar ese pecado. Sin embargo, vale la pena explicar claramente, no es pecado, en la medida en que el hombre aún no ha consentido el pensamiento, no ha afirmado. Ah, pero entonces yo voy en mi vida, Vladica, siempre a quedarme hasta este punto. Solamente me deleito un poquito y de ahí lo saco a patadas al vendedor. No, es que lo lógico es que no admitamos ni siquiera esto, eso es lo lógico. Pero sí debemos entender que en el proceso no podemos comenzar a sentirnos culpables solamente porque se ha presentado una idea. 3. El consentimiento. Esta etapa es la que constituye verdaderamente el pecado. Y este consentimiento es lo que los demonios se esfuerzan por obtener. ¿Qué es lo que quiere ese vendedor? Que firme usted. Usted tiene que firmar la compra. No, pero es que dígame si es que me van a dar garantía. Sí, ya hablamos de eso, pero primero firme. Así son los vendedores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Exactamente igual es Satanás. Satanás lo que quiere es que tú aceptes. Y mientras el hombre no dé consentimiento al pensamiento, permanece libre y escapa del poder de los demonios y se limita a la sugerencia. Es decir, le está sugiriendo nada más, pero no está todavía cayendo. Por lo tanto, el hombre se puede volver cautivo del pensamiento, se ve arrastrado a su pesar, y a veces ya no puede hacer nada para volver atrás. Hay mucha gente, y esto es lo muy triste, hay mucha gente que deja entrar la tentación a su casa y a veces hasta por pena, es increíble, pero existe, porque dicen, ya estoy aquí, ya, ¿qué le vamos a hacer? Ya dejemos que pase. No, siempre hay la posibilidad de decir que no. Dice Luis Miguel de Jesús, tenemos que hacerle como a los testigos de Jehová. ¿Le cerramos la puerta o ni le abrimos? Correcto. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero también no debemos desesperar, porque hay que entender, yo aquí no es que soy favorable, quiero que se me entienda, no soy favorable al pecado. Pero debo entender y debo ayudar a que las personas que han caído o hemos caído en nuestra vida, en las tentaciones, tampoco caigan en la desesperación. Porque eso también debemos entender que no es bueno que la persona viva acusándose o sintiéndose mal o sucio
porque han habido tentaciones. Las tentaciones son normales, son normales. Pero tampoco podemos regodearnos, alegrarnos y decir qué chévere, pasé con la tentación y la tentación estuvo de visita en mi casa 3 horas. No, no caí, pero pasé chévere. No. Si los padres describen con tanta precisión el proceso de la tentación, lo hacen para subrayar que si bien no depende de nosotros el no ser puestos en presencia de sugerencias, depende enteramente de nosotros el acogerlas o rechazarlas. Ahí está el punto de quiebre. Debemos aprender a no acogerlas y aprender incluso cómo rechazarlas. Tienes que saber cómo sacar de la casa a ese señor que ya lo metiste, que ya lo hiciste sentar, ya le ofreciste hasta una agüita, pobrecito, viene de lejos, ¿no? Y le dejaste sentar y comenzaste a conversar, y entonces te sacó un catálogo y te sacó otro catálogo. No. Lo hacen para probar los padres de la iglesia, por tanto, que hasta un cierto punto del proceso, a saber, hasta el consentimiento, está totalmente en nuestras manos el evitar someternos a esos pensamientos y para hacernos saber, en fin, que a partir de ese punto perdemos este poder y para que podamos intervenir a tiempo. De este modo, San Juan Crisóstomo, mi santo patrono, maravilloso, extraordinario, hombre genial, ya quisiera yo llegarle a la uña del pie. Pero dice San Juan Crisóstomo, de los malos pensamientos, unos no llegan a franquear el umbral de nuestra alma si hemos sabido proveerla de buenas murallas. Otros, después de nacer en nosotros, crecen, y si no tenemos cuidado, pero si sabemos prevenir su progreso, pronto los ahogamos y enterramos. Y otros, por último, nacen, crecen y se desarrollan en malas acciones y arruinan la salud de nuestra alma en cuanto nuestra negligencia, nuestro descuido, traspasa los límites. Aquí está entonces, mis queridos amigos, debemos hacer una lucha que debe llevarnos constantemente a, sobre todo, prepararnos, a conocer. La ignorancia de la vida espiritual es un mal terrible y por lo tanto debemos entender el proceso también que se da y así aplicar una estrategia, estrategos en griego, ¿no? Preparar la guerra, saber qué tecnología voy a usar para pelear de forma adecuada para hacer que fracasen los pensamientos y todas las empresas demoníacas que los inspiran. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Vamos a las preguntas, a ver qué es lo que me dicen. Miguel Ángel Benítez dice, ¿la oración eficasta constante nos sirve para luchar contra las tentaciones en el plano mental? Aquí está la respuesta, mi querido Miguel Ángel. Nosotros tenemos la costumbre de que mientras estamos hablando, estamos en cualquier lugar, procuramos tener o una cuerda de oración aunque no lo tengamos en la mano, en la cabeza, orar constantemente y mantener una especie de sobriedad, de atención constante que nos lleve verdaderamente a evitar. No tanto porque, vuelvo a repetir, estemos asustados en qué momento vamos a caer, no, pero quien está ya constantemente en la presencia de Dios es bastante menos probable que se distraiga con cosas burdas, con cosas groseras, con cosas feas. No, de hecho, una persona que camina en la vida espiritual, generalmente, normalmente, es una persona que ya tiene unos, vamos a decir, principios, valores, formas de ser, actitudes, que ya no caemos ni siquiera en la broma de doble sentido, etcétera. No deberíamos. Ahora, esto sucede. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una persona
consagrada a Dios, dedicada a Dios, que tiene unos chistecitos, una formita de hablar, una manerita de vestir, unas ciertas cositas personales de gustos que se dan una que otra canita al aire. Algo está pasando. O sea, no es normal que una persona que ya está encaminada en el camino espiritual todavía tenga tantos impulsos o ciertos gustitos que todavía se permita. Si entra ya a un camino espiritual, debería verdaderamente ir cortando con ciertas cosas y claro, obviamente a todos nos cuesta y a todos nos ha sido doloroso, cosas que aparentemente a nosotros se nos presentan como que no son verdaderamente pecado, pero son puerta de inicio. Es como aquella gente que dice, pero si solamente fuma marihuana, la marihuana no es adictiva. Sí, ok, pero es la puerta. Yo no estoy afirmando que la marihuana no es adictiva, pero verdaderamente muchos dicen que es así. Ok, digamos que no es adictiva, pero es la puerta de muchas otras cosas. Y cuando uno comienza a abrir la puerta, le dejas entrar a que te venda una aspiradorita de esas. Vladica, si todos los seres humanos somos tentados, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cabe pensar que la Theotokos en algún momento fue tentada y cayó? Bien, vamos, mi querido Josué, evidentemente debemos comprender que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Eso creo que queda claro, porque sería como pedir a una persona que se golpee a sí mismo, ¿no? Dios no puede pecar o caer en sí mismo. Fue la naturaleza humana de nuestro Señor, tanto en cuanto, entiéndaseme bien, tanto en cuanto nuestro Señor Jesucristo verdaderamente fue el representante de toda la naturaleza humana. Entonces, tanto en cuanto eso, fue tentado, pero no cayó. Hay un hermoso libro de un teólogo ortodoxo, lastimosamente no traducido al español, pero bastante gordo. Se lo puedo mostrar por ahí. Voy a mostrárselo, perdón, un segundito. Este libro pequeñito se llama Jesus Fallen, Jesús cayó, de Emmanuel Hatzidakis. Es un muy buen libro, pequeñito como lo ven, ¿verdad? Y pequeño en tamaño, bastante grande, pero es un libro de teología y dice aquí debajo, dice, The Human Nature of Christ Examined from an Eastern Orthodox Perspective. Entonces, la naturaleza de Cristo examinada por la perspectiva cristiano-ortodoxa oriental. Entonces, verdaderamente es muy importante entender eso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo probó, vamos a usar ese término para comprender la realidad de la tentación, del pecado, en razón de que Él fue y asumió la naturaleza humana totalmente. La Santa Madre de Dios, verdaderamente en cambio, en razón de su misión, que Dios se la otorgó y que ella la aceptó, no fue preservada de pecado, pero sí fue preservada de caer en el pecado. No cayó, no pecó. Por eso nosotros le llamamos inmaculada también, ciertamente. Pero inmaculada, ¿por qué? Porque fue obediente a Cristo. Igual como cualquiera de nosotros que podríamos ser obedientes ciertamente a Jesús y haciendo un esfuerzo y un camino espiritual real, verdaderamente podemos alejar de nosotros cualquier tentación y cualquier cosa negativa. Pero para eso debe haber una conciencia, una santidad, una vivencia, como lo tuvo la Madre de Dios. La Madre de Dios desde sus 5 años de edad ya estuvo en el camino de Dios plenamente, desde su nacimiento, ciertamente. Pero verdaderamente fue una mujer que en su voluntad
se entregó plenamente a Dios y logró vivir la impecabilidad, ¿no? Pero no es que no podía, podría, pero no cayó. Pudo haber sido tentada, no nos consta por la escritura no nos habla de una tentación de María, pero creemos ciertamente que siendo ella la que trajo a nuestro Señor, Dios también la habrá preservado, no de el pecado, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque esto es algo que a veces dicen, es que fue preservada sin mancha de pecado original. Correcto. Fue preservada en el sentido de que no podía entonces ella caer. Podría haber caído, podría, pero verdaderamente no cayó. Esto es un tema teológico bastante profundo y bastante importante para comprender la obra de Dios en María, en la Santa Madre de Dios. Nives Cusimano dice, a volte si cade nel pecado, perché siano altre mancanze, si è colpevole lo stesso. Nos pregunta, dice, a veces se cae en el pecado porque existen otras carencias. ¿Se es culpable? Voy a rispondere primero in italiano rapidamente. Veramente, si c'è altre mancanze nella vita, nel senso, nella storia personale, no? Veramente, se voi credete in Dio e fai una vera vita di preghiera, vai a scoprire cosa manca, cosa ha fatto, come guarire, come no recuerdo cómo es la palabra in italiano, cómo veramente sanare la sanità, la vita spirituale, nella quale si diventa e si può scambiare di vita, ma sempre ha bisogno di questa grazia, di chiederle al Signore la possibilità di scoprire le cose che non fanno male e che veramente si trovano nel cuore nella nostra vita passata para diventare una nuova vita in Cristo. Allora non si può essere colpevoli chiaramente perché questa mancanza sono delle situazioni diverse, però quando noi abbiamo conoscenza e chiaramente sappiamo di dove viene, allora dobbiamo scambiare e mutare le cose della nostra vita. Perdonen que haya explicado, pero era necesario explicarlo en italiano. Nives hace su esfuerzo para acompañarnos también desde Italia y ella está caminando en la vida ortodoxa allá en Italia y no tiene a alguien que le explique a veces en italiano. Dice Miguel Ángel Benítez, si una persona cae en el pecado, pero en un sueño, ¿es pecado? Obviamente no. Obviamente no. No hay un pecado, pero al despertarse, al volver a la conciencia, puede haber un volver a pensarlo y sentir una especie de placer, gusto o aceptación. Ahí puede haber, lo que hemos explicado, puede haber verdaderamente un gusto y una aceptación del pecado en donde ya se transforma y sale del sueño al consentimiento. Maria ha avuto la grazia di Dio perché le fu obbediente subito alla volontà di Dio. Giusto, veramente giusto, correcto. Sí, bene. Entonces, gracias a todos nuevamente. Espero que, a menos que aparezca alguna otra pregunta, pero no la han escrito. Creo haber respondido a todos. A veces se me pasa alguna pregunta y no me doy cuenta, pero lo acabo de revisar y no hay más preguntas, por lo menos de momento. Dios les bendiga a todos, un abrazo. Cristo ha ascendido, en verdad ha ascendido. Un abrazo cariñoso, santa noche y bendición para ustedes.